Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de hemocromatosis y también de otras patologías que tienen en común, en realidad, la sobrecarga de hierro. Bueno, ¿cómo se define la hemocromatosis? La hemocromatosis es una enfermedad que afecta el metabolismo del hierro y que produce, a diferencia de otras patologías, un aumento de los depósitos excesivo, y este aumento de los depósitos va a producir daños en distintos órganos. En general uno hace la definición de sobrecarga de hierro. ¿Y cuando hablamos de un diagnóstico presuntivo de sobrecarga de hierro? Cuando un paciente presenta alguna de las siguientes alteraciones, que ya vamos a mencionar después más en detalle. El porcentaje de saturación de transferrina por encima del 50%, una ferritinemia, o sea, una ferritina por encima del rango de referencia, concentración hepática de hierro, que se va a ver por imágenes, alguna mutación en alguno de los genes que regulan el metabolismo del hierro. En general vamos a ver que el más relacionado es el gen HFE, y hemosiderina aumentada que se ve con la coloración de Pearls. Tanto se puede hacer en el hígado como en médula ósea. Vamos a ver depósitos de hierro sin presencia de sideroblastos en anillos. Los sideroblastos en anillos los van a ver más adelante, pero no se ven en estos casos. Es típico de una anemia especial la anemia sideroblástica. Acá, como vemos en la clasificación, lo que decíamos antes, la hemocromatosis tiene un componente hereditario que va a estar relacionado con mutaciones a nivel de distintos genes. El más común es el gen HFE, y las secundarias pueden ser, las que no son hereditarias, perdón, pueden ser adquiridas o secundarias. Fíjense, las anemias asociadas a la eritropoyesis ineficaz va a haber un aumento de hierro disponible, por lo tanto va a haber también un aumento de hierro de depósito en distintas células. Y las politransfusiones, que serían en realidad una causa secundaria, también aumentan la cantidad de hierro a nivel sistémico, que va a llevar a que el organismo trate de sacar este hierro y llevarlo a los depósitos. Esto, que parecería un mecanismo beneficioso, si el proceso continúa, puede dañar a estos órganos, a estas células que decidieron aumentar sus depósitos. Las células del organismo tienen la capacidad de incorporar hierro según sus necesidades, salvo algunas células como los enterocitos, los macrófagos y los hepatocitos, que tienen la capacidad también de regular su ingreso y la expulsión. Las células como las que mencionamos, hepatocitos, macrófagos y enterocitos, son células que tienen la capacidad de incorporar hierro más allá de sus necesidades individuales, como un mecanismo compensatorio, en el caso, por ejemplo, cuando hablábamos de las anemias de los procesos crónicos, para disminuir el hierro a nivel plasmático, para que no haya tanto hierro como para las bacterias, que también necesitan hierro para eh, sobrevivir. Entonces, en realidad estas células, hepatocitos, enterocitos y macrófagos, tienen la capacidad de incorporar más hierro del necesario. Pero hay algunas células, especialmente las células del corazón, algunas células pancreáticas, también las células, los hepatocitos, que cuando el hierro está libre, no unido a transferrina, y es decir, cuando ya casi no hay transferrina libre, tienen la capacidad de incorporar hierro, pero lo hacen a través de una molécula que hasta ahora nunca mencionamos, que se llama la CYP14, o el carrier soluble de la familia de las carrier 39 de la membrana. En estas células, el hierro acumulado va a determinar la producción de especies reactivas de oxígeno, y esto va a ser el daño consecuente que va a tener a nivel de lípidos, proteínas y organelas subcelulares, y que va a producir las fallas clínicas que acompañan a la sobrecarga de hierro. Bueno,
No podemos hablar de sobrecarga de hierro si no pensamos un poco en la absorción. Acá específicamente en lo que vemos es, como ya vimos, en metabolismo del hierro, células de la vellosidad intestinal. Vemos la entrada, recuerden, del hierro a través de un proceso que no se conoce bien a través de cuál es la entrada, pero que unido al hemo entra fácilmente, el hierro hemínico, y sin embargo el hierro no hemínico necesita pasar a hierro ferroso para poder ser captado por la proteína transportadora de metales divalentes. Menciono todas estas células, todas estas, proteínas, porque vamos a ir mencionándolas a lo largo de la discusión. Ese hierro, si está en exceso, va hacia depositarse a la ferritina y si no, pasa a circulación por la conocida ya por todos ferroportina, la puerta del hierro, que va a permitir que sea llevado después a circulación por la transferrina en circulación hacia los lugares donde tiene que ser utilizado. Y el que regula la entrada o no, o por degradación de la ferroportina, es la hepcidina. Mayor cantidad de hepcidina, hay una menor incorporación de hierro, mayor cantidad de hierro disminuye, mayor necesidad de hierro y disminuye la hepcidina. Acá vemos los tres tipos celulares que siempre mencionamos, enterocitos, hepatocitos y macrófagos, que son los que tienen la posibilidad de expresión de la ferroportina, el único exportador de hierro y el único receptor conocido de hepcidina. Solo estas células lo presentan, solo lo expresan en superficie, por lo que estas son las únicas células exportadoras de hierro. Esto es un tema muy importante en este tema de la sobrecarga, porque son estas células, como ya dijimos antes, las que tienen la capacidad de incorporar más hierro del necesario y de dejar de liberar hierro, es decir, es a través de la ferroportina que ellos dejan de liberar este hierro a el plasma. O en caso de que haya una alteración a la ferroportina, muchas veces unidos a la hemocromatosis o las sobrecargas de hierro, no hay regulación de esta liberación de hierro a plasma y por lo tanto el hierro entra a otros tipos celulares, como ya dijimos antes, y produce daños en zonas que no deberían producirse. Bueno, la hemocromatosis hereditaria es obviamente una enfermedad genética, es de transmisión autosómica recesiva, es la más frecuente aparentemente en Occidente y es más común en hombres que en mujeres. Siempre estamos hablando de hereditaria, no de adquirida. Bueno, los defectos genéticos responsables de la hemocromatosis pueden estar a tres niveles. O bien en el gen HAMP, que sería el que regula la hepcidina, con lo cual hay una falla en la producción, ¿sí? O bien en la regulación transcripcional en la síntesis de hepcidina, por lo tanto ahí ya hablamos del más conocido que es el gen HFE, o también puede haber mutaciones con aumento de la función de la ferroportina, como mencionábamos antes. Este aumento de la función de la ferroportina en realidad es porque hay una mutación que hace que sea más resistente a la acción de la hepcidina. Volvemos a decir, para que la ferroportina actúe, tiene que haber niveles bajos de hepcidina. Si hay niveles altos de hepcidina, esto que implica que hay demasiado hierro en circulación, la hepcidina aumenta, se une a la ferroportina y la degrada, con lo cual no sale de las células hepatocitos, células intestinales y macrófagos hierro hacia la circulación. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de que la sobrecarga de hierro no es buena. ¿Y por qué la sobrecarga de hierro no es buena? Porque se produce un desbalance y en el estrés oxidativo. Hay un desequilibrio del sistema pro y antioxidante del organismo.
Es decir, que el problema de la sobrecarga de hierro es que aumentan las especies reactivas del oxígeno. Es decir, el hierro a través de la reacción de Fenton, que es la primera reacción que ocurre, que es el hierro que se une al oxígeno y empieza a producir eh, radicales libres y si no está regulado, estos están en exceso, van a producir la peroxidación tanto de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, con lo cual va a haber alteraciones a distintos niveles y esto es lo que vamos a ver como expresión de esta patología. La hemocromatosis en realidad tiene una progresión, la enfermedad, que la podemos ir dividiendo la presentación en tres etapas. Una primera etapa que vamos a mencionar, hay distintas maneras de clasificar las etapas, pero una es muy interesante que la clasifica como la etapa genética, que es donde aún no ha habido ninguna manifestación de este aumento de los depósitos, la etapa bioquímica, donde el perfil de hierro evidencia que va a haber que hay un incremento del hierro acumulado, y una tercera etapa que es en realidad la etapa clínica, donde empiezan a verse las anormalidades porque hay afección parenquimatosa. O sea, esto es lo que vemos acá. Las anormalidades genéticas, en realidad el paciente está asintomático. Cuando empieza a haber un aumento de la absorción intestinal de hierro con una falta de regulación, en general los pacientes también son asintomáticos, salvo que, bueno, como vemos, la progresión fuera muy rápida. Siguen las etapas, ya pasamos de la etapa genética, donde el paciente en realidad es asintomático, donde comienza entonces a haber acumulación, y pasamos a una acumulación de reserva ya importante con una ya alteración a nivel de la regulación de las proteínas del metabolismo del hierro. El paciente a esta altura ya podríamos ver algunos datos bioquímicos que nos permitirían determinar que hay una sobrecarga, pero el paciente puede llegar a estar asintomático o a lo mejor tener algunos síntomas pero que eran menores. Ya cuando el depósito de hierro en las células parenquimentales es muy alto, entonces hay síntomas de la patología. ¿Por qué? Porque hay daño de los órganos, porque hay daño a nivel de la peroxidación de las proteínas, de los lípidos y hasta de los ácidos nucleicos, que es lo que veníamos hablando hasta ahora. Si ya pasamos a la tercera etapa, según lo que veníamos hablando, primera genética, segunda bioquímica, tercera clínica, hay dos puntos a tener en cuenta. Si la sobrecarga está generalizada, ¿m? Y cuál es el tema, cuál es la afección orgánica que estamos viendo, que en realidad puede ser variable para cada paciente, porque como la neocromatosis en realidad vimos hasta ahora, puede ser por distintas causas, esto también va a determinar distintas expresiones y a su vez, bueno, va a variar con la presentación de los síntomas, a edad más temprana o a edad más tardía. Hay ciertas manifestaciones clínicas que van a ser muy inespecíficas, muy inespecíficas. Pérdida de peso, mareos, problemas gastrointestinales, fatiga. Estas son todas manifestaciones que en realidad va a costar unir con el cuadro clínico de una sobrecarga de hierro. A esta etapa es más útil en realidad la información bioquímica que podemos tener. Cuando llegamos al estadio 3, las manifestaciones clínicas, las específicas son bastante importantes. O sea, el hierro que está aumentado en depósitos en los hepatocitos va a producir un daño hepático que va a dar una ascitis, un edema generalizado, fibrosis hepática, cirrosis. El que está acumulado en las células del páncreas puede llevar a que se desarrolle una diabetes, y el otro órgano que va a estar muy afectado es todas las células cardíacas, por lo cual el paciente va a comenzar a tener alteraciones a nivel de su electro, va a tener arritmias y muchas veces esta es la causa final de la muerte del paciente. Obviamente otros órganos, estamos hablando de una sobrecarga muy importante, otros órganos y otras patologías van a acompañarse, pero no son tan comunes, pero están, que son afección a nivel del sistema nervioso central, afección a nivel del afección tiroidea, afección a nivel de las articulaciones con osteoartritis, debido al depósito de hierro, ¿no?
La piel, que se va a ver más oscura, casi como se ve en una talasemia mayor, alteraciones de aterosclerosis porque las proteínas, la LDL va a estar oxidada, hay otras enfermedades neurodegenerativas, es todo el proceso de aumento de hierro y de aumento de radicales libres y de peroxidación de distintas macromoléculas. Bueno, como ya mencionábamos antes, de los 3 estadios, el primero es el estadio genético, el segundo es el estadio bioquímico. El perfil sérico de hierro es en realidad lo que permite el diagnóstico de la sobrecarga de hierro. Yo voy a tener que hacer una ferremia, una capacidad de transporte de ese hierro, o sea, una transferrina con saturación y una ferritina. Recordemos ahora que es muy importante, el porcentaje de saturación de la transferrina se calcula dividiendo la cantidad de hierro que hay en plasma, que eso es lo que nosotros llamamos ferremia, por la cantidad máxima que habría si la transferrina estuviera saturada al 100%, o sea, toda la capacidad de transporte. Este índice de saturación de transferrina en las sobrecargas es el primer parámetro que se eleva cuando hay sobrecarga de hierro. Es un excelente valor predictivo, está aumentado, un valor predictivo positivo, pero en realidad tiene muchos problemas de estandarización. Y entre los problemas que tiene es lo que mencionamos recién. Primero, que surge de un cálculo, que es la ferremia relacionada con la capacidad máxima de saturación de la transferrina. Y segundo, que no siempre uno mide la capacidad total de saturación de la transferrina, sino lo que mide es la transferrina como proteína. Si uno mide la transferrina como proteína, se tiene que acordar que 1 miligramo de transferrina diférrica transporta 1,27 microgramos de hierro. La ferremia siempre va a ser un dato un poco feliz, digamos, pero la capacidad de transporte es muy fuerte y guarda una relación directa y bastante estrecha con la avidez del organismo que el organismo tiene por el hierro. Entonces, una hipertransferrinemia, así como una hipertransferrinemia, perdón, es típica de las ferropenias, una hipotransferrinemia está generalmente acompañando una sobrecarga de hierro. También es una anemia de los procesos corónicos, pero bueno, centrémonos ahora en la sobrecarga de hierro. Entonces, si yo tengo valores puedo hacer el cálculo considerando cuánto tengo de ferremia, cuánto sé si hago la transferrina plasmática, que sé que 1 miligramo corresponde a 1,27 microgramos de hierro, sé que ahí podría sacar la capacidad total y así calcularía la saturación. Pero como se dan cuenta, este dato es bastante débil porque viene de varios cálculos que hicimos. La ferritina tiene un valor importante porque va a estar elevada en las sobrecargas de hierro, pero tiene el problema de que es un reactante de fase aguda. Entonces puede estar aumentada por otras patologías, con lo cual cuando veamos el algoritmo nos vamos a dar cuenta que una de las primeras cosas que nos piden es que veamos que los parámetros inflamatorios no están aumentados. Sí es un buen parámetro de seguimiento del tratamiento. Si todos estos datos, más la clínica del paciente, nos indica que estamos frente a una sobrecarga o una macromatosis, entonces comenzamos a hacer los estudios genéticos buscando la patología genética que subyace a estos datos. Otra manera de diagnóstico sería hacer ya pruebas como biopsias hepáticas o resonancias magnéticas. Las biopsias hepáticas lo que tengo que ver es el depósito de hierro, que lo veo igual que cuando lo veo en una médula ósea, es decir, hago una reacción de Pearls, recuerdan la reacción de Pearls, que permite ver hierro de depósito, y esa reacción de Pearls va a estar aumentada, o sea, va a haber más hierro en las células hepáticas. Y voy a tener que regular cuánto tomo de tejido, qué zona de tejido tomo y demás, una serie de datos que hay que tener en cuenta. Y la acumulación de hierro, ¿sí? Se ve claramente en una resonancia magnética nuclear.
Se evidencia cuando se ve un hígado negro y un vaso blanco. ¿Sí? Serían las dos pruebas que teóricamente más marcan. El hígado negro quiere decir que hay más acumulación de hierro de lo, em, eh, de lo acostumbrado, o sea que hay más hierro en los hepatocitos, pero no en las células de Kupffer, en los hepatocitos. Bueno, ¿y cuál sería el diagnóstico? ¿Sí? ¿Cuáles serían los pasos para hacer el diagnóstico, resumiendo un poco todo lo que estuvimos hablando hasta ahora? Si hay una sospecha de sobrecarga, recuerden, estábamos hablando seguramente algunas características, algunos en general son asintomáticos, pero hay algunas características clínicas que empiezan a aparecer pronto, el bajado de peso, el color de la piel y demás. Lo que tengo que hacer es ver la saturación de transferrina y la ferritina varias veces, seguirlas, y vamos a ver que están altas. Ver también marcadores de inflamación, porque los marcadores de inflamación deberían estar normales, para poder descartar que sea una inflamación lo que esté alterando, por ejemplo, a la ferritina como veníamos diciendo, perdón. Y luego de esto, entonces haremos los estudios genéticos correspondientes. Bueno, si hacemos los estudios genéticos y buscamos las mutaciones, podemos llegar a un diagnóstico, si hay una mutación, podemos llegar a un diagnóstico de macromatosis hereditaria o podemos llegar a un diagnóstico de una patología de sobrecarga de hierro. Por lo tanto, ahí lo más importante va a ser seguir la ferritina, ver si hay hepatomegalia, ver cómo están, por un dato acompañando la alteración del hígado, cómo están las transaminasas, hacer la biopsia hepática y en el caso de sobrecarga también agregarle la resonancia magnética. En realidad, como varias veces pasa a lo largo de las clases que hemos estado dando, la hemocromatosis también es una patología que muchas veces se diagnostica por descarte de otras patologías. Si considero que ya estoy frente a una hemocromatosis hereditaria, no tengo más remedio que hacer tratamiento. Y uno de los tratamientos es flebotomías, o sea, es eliminar de alguna manera el hierro que está acumulándose. Y hay distintos protocolos para hacer las flebotomías y hay que esperar hasta que la saturación, observen los datos de saturación menos de 50%, cuando normalmente nosotros manejamos valores hasta 45%, y una ferritina sérica bastante baja, o sea, está dentro de los valores normales, o sea que ha llegado a estar quizá a valores mayores de 1000. Otra parte muy importante del tratamiento de estos pacientes va a ser la dieta. La dieta, obviamente, no va a poder tener suplementos de hierro, pero aparte va a tener que disminuirse todas las sustancias ácidas, como la vitamina C, que favorecen la absorción de hierro, o sea que no hay que tratar de evitarlas. Y también se va a incorporar, para algunos casos especiales, los quelantes orales, como para que actúen directamente quelando el hierro. Pero lo más importante es que va a haber muchos tratamientos sobre las patologías clínicas sintomáticas que implica, que mencionamos antes y que tienen que ver con la peroxidación a nivel de las macromoléculas y también como la acumulación del hierro en distintos órganos.